Hola, me llamo Colleen Harper, tengo 36 años y soy Product Manager en Louisville, Kentucky. He construido una vida estable para mí y para mi hijo de 12 años. Pero el mes pasado, en el comedor de mi casa, una cena familiar que se suponía debía sentirse cálida se convirtió en algo que nadie esperaba. De repente, mi padre me gritó en la cara. Tú y tu hijo sois unos parásitos. Mi madre no lo contradijo. Simplemente sonrió y asintió con la cabeza, como si estuviera de acuerdo. Y la cruel ironía era que ellos seguían viviendo en mi propia casa. No lloré. No le grité de vuelta. Solo les miré directamente a los ojos y solté una frase que dejó la habitación helada. Desde ese momento, todo empezó a desmoronarse. ¿Por qué tuve que enfrentarme a mis padres de esta manera? ¿Qué había llevado nuestra relación a fracturarse tan profundamente que quizá nunca sane? ¿Qué harías tú si estuvieras en la misma situación? Comparte tus pensamientos. Tu historia podría ser el mensaje que alguien más necesita escuchar. Para entender por qué tracé esa línea, necesito llevarte al inicio de todo. Crecí en Louisville, Kentucky, en una modesta casa de 2 plantas, con suelos que crujían y un patio trasero que siempre olía a hierba recién cortada. Tenía 18 años, llena de sueños, cuando mi mundo se vino abajo. Mi abuelo había fallecido un año antes, dejándome $100,000 en su testamento, una red de seguridad pensada para mi futuro, quizás la universidad o un primer impulso en la vida. Estaba ilusionada, planeaba estudiar informática y me veía construyendo una carrera propia. Pero mis padres tenían otros planes. Una tarde bochornosa de verano me llamaron al salón. Mi padre estaba sentado en su viejo sillón reclinable, brazos cruzados, rostro severo. Mi madre de pie junto a la ventana, evitando mirarme. No perdieron tiempo en rodeos. Necesitamos tu herencia, dijo mi padre con voz plana, como si hablara del tiempo. Me quedé parpadeando confundida. ¿Necesitarla para qué? Pregunté con el estómago encogido. Mi madre al fin me miró. Su expresión era una mezcla de culpa y firmeza. Tu hermano tiene una gran oportunidad, dijo. Va a montar una empresa de construcción con tu padre y necesitan capital para arrancar. Es un éxito seguro, Colleen. Te lo devolveremos. Philip, mi hermano mayor, ni siquiera estaba allí para explicarse. Siempre fue el hijo dorado, 2 años mayor, encantador, el que acaparaba todas sus esperanzas. Yo era la nota al pie, la que debía conformarse. Apreté la carta de aceptación de la Universidad de Louisville, en el programa de ingeniería, que tenía en la mano. ¿Y qué pasa con mi universidad? Pregunté con la voz temblorosa. Mi padre se encogió de hombros. Puedes pedir préstamos, Colleen. Esto es por la familia. Mi madre asintió. El negocio de Philip nos asegurará el futuro a todos. Ya lo verás. Sentí como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. $100,000. Mi futuro se había desviado hacia un sueño ajeno en el que yo no tenía voz. No pidieron mi permiso. Simplemente lo tomaron, prometiendo devolverlo cuando el negocio despegara. Spoiler, nunca despegó. La constructora quebró en un año. Malos contratos, peores decisiones. Mis padres jamás mencionaron devolverme el dinero. Ni una sola vez. Aquella noche tomé una decisión. Metí ropa en una mochila, mi portátil y los $500 que había ahorrado haciendo de canguro. Salí de esa casa sin despedirme. Nadie me detuvo. Nadie me llamó para preguntar si estaba bien. Tenía 18 años, estaba sola y decidida a demostrar que no los necesitaba. Me mudé a un piso minúsculo cerca del campus, compartiéndolo con 2 desconocidos para poder pagar el alquiler. Me matriculé en la universidad, pero la matrícula era una bestia. Trabajaba en 3 empleos, camarera en un diner, reponedora en un supermercado y dando clases particulares de matemáticas a chavales de secundaria. Algunas noches me derrumbaba sobre un colchón en el suelo, demasiado cansada para cenar. Hubo semanas en las que sobreviví a base de fideos instantáneos y café, estirando cada céntimo para cubrir libros y facturas. Miraba la carta de aceptación clavada en la pared y me recordaba por qué seguía adelante. La voz de mis padres resonaba en mi cabeza. Esto es por la familia. Su familia nunca me incluyó a mí.
La universidad fue una batalla, pero la saqué adelante. Estudiaba hasta la madrugada, alimentada por el rencor y la obstinada necesidad de demostrar que estaban equivocados. Mis padres llamaban quizás 2 veces al año, siempre con el mismo guión. ¿Cómo va la uni? Preguntaba mi madre con un tono distante. Antes de que pudiera responder, cambiaba de tema. Tu hermano está trabajando muy duro en su nuevo proyecto. Philip. Siempre Philip. Nunca una pregunta sobre cómo pagaba el alquiler o si tenía para comer. Dejé de esperar que les importase. En mi último año estaba agotada, pero indestructible. Me gradué en informática, primera de mi promoción, y conseguí un puesto inicial en una startup tecnológica de Louisville. Por primera vez pude respirar. Pagué poco a poco mis préstamos estudiantiles, me mudé a un piso pequeño pero digno y empecé a construir una vida. Y entonces conocí a mi exmarido. Era compañero de trabajo, inteligente, divertido, el tipo de hombre que parecía fiable. Nos casamos, tuvimos a mi hijo y por un momento creí haber encontrado la estabilidad. Pero la vida tenía otros planes. 3 años después encontré mensajes en su móvil, pruebas de que llevaba meses engañándome. No le rogué que se quedara. Hice su maleta, la dejé junto a la puerta y le dije: «Lárgate». Y lo hizo. Pero se mantuvo en la vida de nuestro hijo, enviando dinero cada mes. Para mí, eso era suficiente. Aquellos años me moldearon en alguien que no se doblega. Luché por cada pedazo de mi éxito mientras mis padres y Philip vivían a base de excusas. Nunca me pidieron perdón por arrebatarme mi herencia, nunca reconocieron las noches en las que pasé hambre. Esa traición plantó en mí una semilla de resentimiento que creció en silencio, esperando el día en que volviera a enfrentarme a ellos. A los 36 años, he construido una vida de la que estoy orgullosa. Mi trabajo no es solo un sueldo, es un testimonio de cada noche en vela estudiando, de cada turno que trabajé para pagarme la universidad. Dirijo un equipo que desarrolla software del que la gente depende, y se me da endiabladamente bien. Mi nombre tiene peso en el sector, y eso es algo que he ganado yo sola, no heredado. Soy dueña de una casa de 3 habitaciones en un barrio tranquilo, con una hipoteca que pago puntualmente y un jardín donde mi hijo juega al fútbol. Esta vida, esta estabilidad, es mía, construida desde cero. Mi hijo Dylan tiene ahora 12 años y es el centro de mi mundo. Tiene una risa contagiosa que hace soportables hasta mis peores días. Ya sea sacando sobresalientes en matemáticas o suplicándome que le deje quedarse despierto para una partida más de videojuegos, veo tanto de mí en él, esa terquedad, esa determinación silenciosa. Me aseguro de que sepa que es suficiente, que no tiene que demostrar nada a nadie. Cada fin de semana tenemos un ritual, noche de pizza, película y él contándome sus sueños de ser astronauta. Movería montañas por ese niño, y él lo sabe. Es mi razón de todo. Mis padres, en cambio, son otra historia. Desde que me fui de casa a los 18 apenas se han molestado en contactar. Una tarjeta de cumpleaños aquí, una llamada en Navidad allá. Siempre breves, siempre vacíos. Pero en los últimos años, sus mensajes empezaron a cambiar. Mi madre me escribía: ¿Cómo va el trabajo, Kalin? No porque le importase, sino como pretexto para pedirme dinero. El negocio de tu padre no va bien, ponía. Oh. Philip está intentando empezar algo nuevo. ¿Podrías ayudarnos? La primera vez envié un par de miles, pensando que sería algo puntual. Pero las peticiones siguieron. 5.000 para reparar un coche, 10.000 para una oportunidad de negocio. Empecé a decir que no. Cada negativa hacía que los mensajes de mi madre se volvieran más agudos. ¿Te va tan bien? ¿No puedes apartar algo para la familia? Una vez me llamó mi padre con voz áspera. Sacrificamos tanto por ti, Kalin. ¿Sacrificios? Exactamente cuáles. La herencia que me quitaron. ¿Los años que me ignoraron? Dejé de responder a la mayoría de sus mensajes. Veía sus nombres aparecer en la pantalla del móvil, mi madre, mi padre, y dejaba que saltara al buzón de voz. Philip nunca llamó en persona. No lo necesitaba. Mis padres eran su altavoz. Sabía que seguían apuntalándole, apostando por su próximo gran proyecto mientras yo estaba aquí, levantando mi propia vida.
Dolía, pero había aprendido a vivir con ello. Tenía a Dylan, mi carrera y un círculo de amigos que se sentían más familia que mi propia sangre. Una de esas amigas es Denise Bailey, mi mejor amiga y asesora financiera. Ha sido mi roca desde que nos conocimos en un evento de networking hace 5 años. Fue Denise quien me ayudó a comprar mi casa, a crear el fondo universitario de Dylan y a planear un futuro sin preocupaciones económicas. Es directa, sin rodeos, y siempre está de mi lado. Cuando le conté lo de las peticiones de dinero de mis padres, no lo suavizó. Te están utilizando, me dijo con firmeza. No les debes ni un céntimo. Sus palabras se me quedaron grabadas, reforzando los límites que ya había empezado a marcar. Creía haber encontrado mi equilibrio, el trabajo, Dylan, una vida que podía llamar mía. No buscaba cerrar heridas ni reconciliarme con mis padres. Solo quería seguir adelante. Pero entonces una tarde el número de mi madre apareció en la pantalla de mi móvil. Su voz temblaba de urgencia. Aquella llamada me arrastraría de nuevo al caos del que llevaba años escapando. Era un martes tranquilo. Estaba ayudando a Dylan con los deberes de matemáticas, su lápiz raspando el cuaderno en la mesa de la cocina. Mi teléfono vibró y vi el nombre de mi madre. Hacía meses que no hablábamos desde su último mensaje pidiendo $10.000 para una emergencia vaga. Dejé sonar la llamada, dudando si ignorarla. Pero algo en mí se agitó. Quizá culpa, quizá curiosidad. Y contesté. Su voz era temblorosa, no el tono calculado que solía usar para pedirme dinero. Kalin, es tu padre, dijo. Está enfermo. Muy enfermo. Necesitamos que vengas a casa. Me quedé helada. La palabra casa me golpeó como una bofetada. Casa. El lugar del que me fui a los 18, el sitio donde me arrebataron la herencia sin pestañear. Apreté el teléfono contra la oreja con el corazón desbocado. ¿Qué le pasa? Pregunté procurando sonar firme. Vaciló un segundo y luego dijo. Es el corazón. Los médicos dicen que necesita una operación, pero estamos en problemas. El banco amenaza con embargar la casa. $300.000 de deuda por la última empresa de tu padre. Sus palabras salieron atropelladas, casi desesperadas, pero capté el trasfondo familiar, necesitaban algo de mí. Me recosté en la silla, mirando a Dylan, que me observaba con sus grandes ojos curiosos. ¿Qué quieres que haga yo? Pregunté sabiendo ya la respuesta. Mi madre no tardó en soltarla. Vuelve, Kalin. Habla con el banco. Quizá ayúdanos un poco. Te va tan bien y somos familia. Ahí estaba, la misma frase gastada de siempre, familia. Quise reír, pero la garganta se me cerró. Le dije que lo pensaría y colgué con la mente dando vueltas. Aquella noche no pude dormir. Sentada en el sofá con una copa de vino intacta sobre la mesa, repasaba sus palabras una y otra vez. Mi padre enfermo. La casa en peligro. $300.000. No se trataba solo de dinero. Era el peso de todo lo que había enterrado desde que me fui. Parte de mí quería ignorarlos, dejar que se las arreglasen con su desastre. Nunca se habían preocupado por mis luchas, porque tendría que preocuparme yo por las suyas. Pero otra parte de mí, la que aún recordaba a mi padre enseñándome a montar en bicicleta o a mi madre horneando galletas cuando era niña, me daba un empujón. ¿Y si no volvía? ¿Me arrepentiría cuando ya fuera demasiado tarde? Llamé a Denise a la mañana siguiente. Contestó al primer timbrazo con esa voz aguda y práctica suya. No dejes que te manipulen con la culpa, me dijo cuando le conté la llamada. Llevan años exprimiéndote. No les debes nada. Sabía que tenía razón. Denise siempre cortaba la niebla, pero no podía sacudirme la sensación de que necesitaba enfrentarme a ellos, no por ellos, sino por mí. Si mi padre estaba realmente enfermo, no quería vivir con los y sí. Le dije que volvería a Louisville, no para salvarlos, sino para cerrar un capítulo que había dejado abierto demasiado tiempo. Aquella tarde senté a Dylan y le expliqué que me marcharía unos días. ¿Está bien el abuelo? Preguntó con una vocecita pequeña. Odiaba que tuviera que preocuparse por un hombre al que apenas conocía gracias a la ausencia de mis padres en su vida. Aún no lo sé, le respondí apartándole el flequillo de la frente.
Pero volveré pronto y tendremos nuestra noche de pizza. Vale. Asintió confiando en mí completamente. Esa confianza era lo que me mantenía en pie. Hacer la maleta para el viaje me resultó surrealista. No había estado en la casa de mis padres desde hacía años, no desde aquella tensa Navidad cuando Dylan tenía 5. Reservé un vuelo, arreglé que Dylan se quedara con una vecina de confianza y llamé a mi jefe para pedir unos días libres. Todo el tiempo el estómago me daba vueltas. No estaba regresando a una casa, sino entrando en un campo de batalla. La llamada de mi madre no era solo sobre la salud de mi padre o la casa. Era una exigencia disfrazada de desesperación. Sabía que me pedirían dinero, probablemente más del que pudiera imaginar. Y Philip, mi hermano, seguramente estaba al acecho en segundo plano, listo para beneficiarse de lo que yo entregara. Cuando el avión aterrizó en Louisville, sentí una mezcla de temor y determinación. Alquilé un coche y conduje hasta la casa que una vez llamé hogar. La vi más pequeña de lo que recordaba, con la pintura desconchada y el césped crecido. Mi madre me recibió en la puerta, el rostro pálido pero sereno. Gracias por venir, dijo con la voz más suave que en el teléfono. Asentí entrando, preparándome para lo que estaba por venir. Mi padre estaba en el salón, más débil de lo que jamás lo había visto, aunque aún tenía ese brillo obstinado en la mirada. Philip no estaba, lo típico. No perdieron tiempo. Durante un café, mi madre lo expuso todo. El banco se movía rápido y necesitaban que yo interviniera. Tú tienes los medios, dijo cambiando de un tono suplicante a uno expectante. Escuché en silencio, mi mente ya adelantándose hacia la confrontación que sabía inevitable. La noche siguiente acepté quedarme a cenar en familia. Fue entonces cuando todo se desmoronó. La mesa estaba puesta, pero no estaba preparada para la emboscada. Había aceptado quedarme con la esperanza de una conversación civilizada, quizá algo de claridad sobre la salud de mi padre o la inminente ejecución hipotecaria de la casa. En lugar de eso, caminé directo a una trampa. Mis padres habían invitado a mi hermano Philip, que apareció tarde, con su típica sonrisa de suficiencia. Mi madre se desvivió por él amontonando comida en su plato, mientras mi padre se sentaba en la cabecera, con expresión impenetrable pero tensa. Me senté con el estómago encogido, percibiendo la tormenta que se avecinaba. Los primeros minutos fueron engañosamente tranquilos. Mi madre parloteaba sobre los vecinos, su voz demasiado alegre, como si intentara tapar las grietas. Philip presumía de su último proyecto empresarial, una vaga aventura inmobiliaria que sonaba tan endeble como la anterior. Yo asentía con educación, apartando la comida en el plato, esperando el verdadero motivo de mi presencia. Mi padre rompió el silencio con voz baja y deliberada. Colin, tenemos que hablar de la casa. Se inclinó hacia adelante. El banco no cede. Debemos $300.000 y están listos para quitárnosla. Dejé el tenedor sobre el plato, sosteniéndole la mirada. Lo sé, dije con cautela. Me lo dijiste ayer. ¿Cuál es el plan? Mi madre intervino enseguida, con tono cortante. El plan eres tú, Colin. Ganas buen dinero, 350.000 al año, ¿no? Podrías cubrir al menos 200.000. Es lo mínimo que puedes hacer por la familia. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. $200.000. No era una petición, ni una conversación, era una exigencia, como si todo mi esfuerzo les perteneciera por derecho. Respiré despacio, intentando mantener la voz serena. Es mucho dinero, dije. Tengo mis propias responsabilidades, mi hijo, mi casa, mi futuro. ¿Por qué tengo que cargar yo con esto? El rostro de mi padre se endureció, entornando los ojos. Siempre has sido egoísta, soltó con desprecio. Te criamos, te dimos todo, y ahora acaparas tu dinero mientras nosotros perdemos nuestra casa. Lo miré atónita. ¿Qué me dieron todo? Me habían arrebatado la herencia, me dejaron buscarme la vida sola con 18 años, y ahora yo era la egoísta. Philip intervino con la voz cargada de condescendencia. Vamos, Colin, no te hagas la víctima. Tú estás viviendo a cuerpo de reina mientras nosotros nos ahogamos. Haz lo que toca. Apreté los puños bajo la mesa, sintiendo la sangre hervirme. Ni siquiera habían preguntado por Dylan, que estaba en casa seguro con la vecina.
No les importaba mi vida, mis sacrificios, solo lo que podían sacar de mí. Estaba a punto de responder cuando mi madre se inclinó hacia adelante con una sonrisa fría y calculada. Tú y tu hijo no sois más que unos parásitos, dijo con una voz que cortó el aire. Viviendo de nuestros sacrificios, actuando como si fuerais mejores que nosotros. La palabra parásitos me atravesó como una cuchilla. Pero fue la mención de Dylan lo que hizo que algo dentro de mí se rompiera. Mi hijo, el niño que jamás había pedido nada más que mi amor, no era su saco de golpes. Empujé la silla hacia atrás, poniéndome en pie con la voz baja pero firme. No oses meter a mi hijo en esto, dije, clavando mis ojos en los suyos. No tienes ningún derecho a hablar así de él ni de mí. Mi padre bufó con el rostro enrojecido. Muestra un poco de respeto, Kalin. Somos tus padres. Casi solté una carcajada ante la ironía. ¿Respeto? De la gente que me lo ha quitado todo, dije, girándome hacia Pilillip, con la mirada encendida. Y tú, añadí con la voz afilada como un cuchillo. Te has aprovechado de sus excusas toda la vida, dejándoles mendigar por ti. No me digas cómo tengo que vivir. Su sonrisa arrogante desapareció, pero guardó silencio. Mi madre intentó hablar, su voz alzándose. Kalin, nos debes. Somos familia. La interrumpí. Mi paciencia se había quebrado. La familia no exige lo que yo he ganado. La familia no insulta a mi hijo. ¿Queréis llamarnos parásitos? Vale. Ya está. El corazón me latía con fuerza, pero mi resolución era inquebrantable. Miré de mi padre a mi madre, luego a Pilillip, y tomé la decisión. Se acabó permitir que me pisoteen. Dije cada palabra deliberadamente, me ocupo de esto por mí y por Dylan, no por vosotros. Mi madre soltó una risa, con tono cargado de desprecio. Hazte cargo, dijo. Siempre has sido una soñadora, Kalin. Nunca nos superarás. Mantuve la mirada sin titubear. Sigue hablando. Ya verás. La sala quedó en silencio, sus rostros mezclando sorpresa y desprecio. Mi padre golpeó la mesa con la mano, su voz un gruñido. ¿Te crees mejor que nosotros? Sin esta familia no eres nada. No me inmuté. Había pasado años construyendo mi vida, y sus palabras ya no podían herirme. Salí del comedor con las manos tranquilas y la mente acelerada, trazando un plan. Aquella noche llamé a Denise, su voz fue un salvavidas. ¿De verdad has terminado con ellos? Preguntó, mezcla de preocupación y orgullo. Tengo que hacerlo, respondí. Por Dylan, por mí. No discutió, solo prometió ayudar. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Pensé que lo peor había pasado, pero mi madre tenía otros planes. 2 días después de la cena, mi teléfono empezó a echar humo con notificaciones. Amigos, compañeros de trabajo, incluso el entrenador de fútbol de Dylan me mandaron mensajes, ¿has visto esto? Abrí TikTok y allí estaba, un vídeo desde la cuenta de mi madre. Su rostro surcado de lágrimas, la voz temblando con emoción ensayada. Mi hija nos ha abandonado, decía, sujetando un pañuelo. Tiene todo ese dinero y no ayuda a su propia familia a salvar la casa. Ha dado la espalda a su propia sangre. El pie de foto decía, hija desagradecida deja que sus padres lo pierdan todo. Tenía miles de visualizaciones y cientos de comentarios llamándome cruel, egoísta, una vergüenza. El estómago se me revolvió. Eleanor había hecho pública nuestra pelea, torciendo la verdad para pintarme como la villana. Me senté en la cama del hotel mirando la pantalla, las manos temblando de rabia. No solo me había insultado a mí, había arrastrado a Dylan, insinuando que era parte de mi supuesto desamor. Quise responder con furia, publicar mi propio vídeo y contar al mundo cómo ellos y mi padre se habían quedado con mi herencia, como nos llamaron parásitos, pero reaccionar enfadada solo habría alimentado su narrativa. Tenía que ser más lista, estratégica. Llamé a Denise, que cogió al instante. He visto el vídeo, dijo antes de que yo hablara. Es repugnante. ¿Qué quieres hacer? Daba vueltas por la habitación, la mente acelerada. Quiero recuperar el control, dije, la voz firme pese a la rabia. No van a intimidarme hasta someterme. Esta vez no. Denise no dudó.
Entonces ataquemos donde más les duele, la casa que tanto desean conservar. Tienes los medios. Cómprala y quítasela de debajo. La idea encendió algo en mí. No era solo venganza, era reclamar lo que habían intentado arrebatarme, mi poder, mi dignidad. Le dije que empezara los trámites y prometió ponerme en contacto con una abogada para la mañana siguiente. Al día siguiente conocí a una abogada inmobiliaria. Denise me recomendó a una letrada incisiva llamada Laura, que explicó la situación sin rodeos. El banco estaba listo para ejecutar la hipoteca de la casa de mis padres por el impago del préstamo de $300.000. Laura confirmó que podía comprar la propiedad directamente al banco y anular su reclamación. No era barato, advirtió, pero tus finanzas lo permiten. Serías la propietaria en pleno, y ellos no tendrían palancas. Asentí, mi determinación se endureció. Esto no era para salvarles, era para acabar con su control sobre mí. Denise movió sus hilos, reuní mis ahorros, inversiones y un préstamo que podía asumir. En una semana tuvimos trato con el banco. Firmé los papeles, la mano firme, y me convertí en la propietaria legal de la casa en la que crecí. Fue surrealista, como cerrar una herida que llevaba años abierta. Pero no me conformé. Hice que Laura redactara un contrato por el que mis padres podrían quedarse en la casa, pero solo si aceptaban devolver los $300.000 en 5 años con intereses. Si fallaban un pago, fuera, punto. Era un salvavidas, sí, pero con condiciones, mis condiciones. No se lo dije de inmediato. Quería que la noticia tuviera peso. Envié a través de Laura un aviso oficial a mis padres y a Pilillip describiendo la nueva realidad. Yo era la dueña y ellos mis inquilinos sujetos a mis términos. El aviso incluía además una carta de cese y desistimiento exigiendo a Eleanor retirar el vídeo de TikTok y cesar la difusión de mentiras. La difamación tiene consecuencias. Laura lo redactó con palabras nítidas e inflexibles. Sabía que mi madre lo vería como un bofetón, pero no me importaba. Había cruzado una línea y yo ya no iba a jugar a ser amable. Cuando llegó el aviso, mi madre llamó con la voz estridente de rabia. ¿Tú crees que puedes controlarnos, Kalin? Escupió. No eres mejor que nosotros, derrochando tu dinero como si fueras alguien importante. La dejé desahogarse, mi silencio habló más que sus palabras. Ya has recibido el aviso, dije al final. Cúmplelo o afronta las consecuencias. Colgué con el corazón acelerado, pero la conciencia tranquila. Pilillip me mandó un mensaje más tarde, una sola línea: eres despiadada. No respondí. No se equivocaba, pero tampoco me arrepentía. Volé a Louisville aquel fin de semana para recoger a Dylan de casa de la vecina. Corrió hacia mí con una sonrisa que iluminaba, como el sol. ¿Lo has arreglado todo?, preguntó con voz llena de confianza. Lo abracé fuerte, la garganta apretada. Estoy trabajando en ello, Peque, le dije. No le conté nada del vídeo ni de la casa. No necesitaba cargar con ese peso. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar. El silencio de mi madre tras la llamada olía a cálculo, parecía que preparaba su siguiente movimiento. Aquella noche me senté con Denise y repasamos la documentación. Estás jugando un juego peligroso, dijo ella, con un tono a medio camino entre la advertencia y la admiración. No se van a quedar de brazos cruzados. Asentí, mirando el contrato en mis manos. Había tomado una postura, y estaba preparada para lo que viniera después. El silencio de mi madre no duró mucho. Una semana después de que llegara la notificación legal, recibí una llamada de Laura, mi abogada. Se niegan a firmar el contrato, dijo con voz calmada pero firme. Tus padres afirman que no te deben nada y exigen quedarse en la casa. No me sorprendió. Eleanor y Kenneth habían pasado toda su vida esquivando responsabilidades, siempre retorciendo la historia a su favor. Pero esta vez, las cartas las tenía yo. Ahora la casa era mía, cada metro cuadrado, y su negativa no hacía más que sellar su destino. Le dije a Laura que siguiera adelante con el procedimiento de desahucio. Ni una oportunidad más, dije con voz firme. Han hecho su elección. El proceso de desahucio no fue rápido, pero sí exhaustivo. Laura presentó la documentación necesaria y se fijó una fecha en el juzgado. Mis padres contraatacaron, por supuesto.
Eleanor me inundó de mensajes, cada uno más punzante que el anterior. Estás destrozando a esta familia. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia sangre? No respondí. Sus palabras dolían, pero no me hicieron dudar. Ella había llamado gorrón a Dylan, me había difamado en TikTok y aún esperaba que financiara sus errores. Los mensajes de Kenneth eran más fríos, más directos. Te arrepentirás de esto, Kalin. Guardé cada mensaje, cada nota de voz, y se los entregué a Laura como prueba de su hostilidad. Philip permaneció callado la mayor parte del tiempo, pero sabía que estaba en la sombra, azuzándolos. Siempre había sido su hijo dorado, el que mantenían en un pedestal mientras me despreciaban a mí. Cuando Laura entregó la notificación de desahucio en persona, me contó que Philip estaba allí, con el rostro pálido pero la boca cerrada. No se atrevió a enfrentarse directamente conmigo, no después de la cena en la que lo había puesto en evidencia. El aviso les daba 30 días para marcharse. Si no lo hacían, intervendría el sheriff. No quería llegar a eso, pero estaba preparada. Había pasado demasiado tiempo dejando que me pisotearan, y no iba a ceder ahora. Al final del mes se habían marchado. Laura confirmó que habían dejado la casa, en un estado caótico, cajas a medio embalar, muebles empujados contra las paredes, como si se hubieran ido enfadados. Volé de vuelta a Louisville para inspeccionar la propiedad. Caminar por las habitaciones fue extraño, como entrar en un recuerdo que no quería revivir. La cocina, donde mi madre horneaba galletas, estaba ahora llena de platos sin lavar. Mi antiguo dormitorio, donde soñaba con un futuro lejos de su control, se había convertido en trastero para los fracasos de Philip. No me detuve demasiado. Contraté a un equipo de limpieza y puse la casa en alquiler. Los ingresos cubrirían el préstamo que había pedido para comprarla, y lo que sobrara iría al fondo universitario de Dylan. Más tarde supe que mis padres habían alquilado un pequeño piso a las afueras de la ciudad. La salud de Kenneth seguía frágil, pero se las apañaba, según me contó un conocido. Habían encontrado trabajos a tiempo parcial, Eleanor en un supermercado y Kenneth llevando la contabilidad de un negocio local. Por primera vez en años, se veían obligados a mantenerse por sí mismos. Philip, como era de esperar, se había mudado con ellos, persiguiendo aún su próxima gran idea. No me interesaba conocer los detalles. Sus vidas ya no eran mi carga. Cortar con ellos fue más difícil de lo que había imaginado. No porque quisiera su aprobación, había renunciado a eso hacía años, sino porque dejar ir significaba cerrar una puerta que siempre había esperado que se abriera hacia algo mejor. Bloqueé sus números, borré sus mensajes de voz y dejé de seguir la cuenta de TikTok de Eleanor. El vídeo que había publicado desapareció después de la carta de cese y desista de Laura, pero los comentarios permanecían en mi mente. Extraños que me llamaban cruel, mala hija, sin saber los años de traición detrás de todo aquello. Tenía que recordarme que sus opiniones no importaban. Yo conocía mi verdad, y eso bastaba. Dylan se convirtió en mi ancla. Cuando volví a casa, me esperaba con un dibujo, un cohete atravesando el espacio rumbo a la luna. Su sueño de ser astronauta en cada trazo. Para ti, mamá, dijo con una sonrisa amplia. Lo abracé con el corazón lleno. Cada decisión que había tomado, la casa, la pelea, el desahucio, había sido por él, para enseñarle lo que significa defenderse a uno mismo. Ese fin de semana plantamos flores en el jardín, algo que llevábamos meses planeando. Mientras cavábamos la tierra, Dylan preguntó por sus abuelos. ¿Están enfadados con nosotros?, dijo en voz baja. Me detuve escogiendo bien mis palabras. Están enfadados consigo mismos, le respondí. Pero nosotros estamos bien, tú y yo. Nos tenemos el uno al otro. Él asintió satisfecho y volvió a plantar. Ese momento su confianza en mí valía más que cualquier disculpa que pudiera recibir algún día. Denise estuvo a mi lado durante todo el proceso con sus consejos tan francos como siempre. Ahora eres libre, me dijo una tarde, tomando café. Ya no pueden tocarte. Tenía razón, pero la libertad venía con un peso. Había pasado tanto tiempo definiéndome frente a los fracasos de mis padres, frente a sus exigencias y traiciones, que ahora debía averiguar quién era yo sin esa lucha. Me volqué en el trabajo, asumí nuevos proyectos, empecé a mentorizar a colegas más jóvenes. Quería que Dylan viera a una madre que no solo sobrevivía, sino que prosperaba.
Mi equipo en la empresa tecnológica lo notó, estaba más concentrada, más segura de mí misma. Ya no era solo una jefa de producto. Era alguien que había recuperado su vida. Pensé en Travis, mi exmarido, algunas veces durante esos meses. Se había mantenido al margen de todo el drama, fiel a su estilo distante. Cuando llamaba para preguntar por Dylan, yo mantenía la cordialidad. «Lo estás haciendo bien, Colleen», me dijo una vez, con la voz más suave de lo habitual. No necesitaba su validación, pero fue un pequeño reconocimiento de lo lejos que había llegado. Dylan merecía un padre que al menos estuviera presente, aunque solo fuera con llamadas y tarjetas de cumpleaños. Me aseguré de que esa puerta siguiera abierta por su bien. Mirando atrás, la lección no era sobre ganar o perder. No se trataba de la casa, ni del dinero, ni siquiera del dolor que me habían causado. Se trataba del respeto, algo que mis padres nunca comprendieron. La familia no es solo sangre. Es la gente que te ve, que te apoya, que lucha por ti tanto como tú luchas por ellos. Mis padres y Philip siempre se eligieron a sí mismos. Yo elegí a Dylan, a Denise, a la vida que había construido desde cero. Eso es lo que significa familia para mí ahora. Aún paso en coche por la vieja casa cuando estoy por esa zona. Ahora está alquilada a una pareja joven. Las bicicletas de sus hijos se amontonan en el césped. Es solo una casa, no un hogar. No para mí. No ya. Las risas de Dylan llenan mi casa, nuestra casa, de un calor que jamás conocí de niña. No sé si mis padres aprendieron la lección alguna vez, y tampoco lo necesito.